Hola, qué gusto saludarlos, amigos de siempre. Hoy nos vamos a sumergir en la trayectoria de uno de los cantantes más icónicos de todos los tiempos en México. Así es, nos referimos al eterno Vicente Fernández Gómez, ese hombre que se ganó el alma del pueblo y que también desató más de una polémica a lo largo de su vida. Y es que no solo hablaremos del artista, sino también del ser humano, del esposo, del padre, del ídolo que llevó la música vernácula mexicana hasta lo más alto, pero que también fue blanco de controversias, romances fuera del matrimonio y momentos que pocos se atreven a mencionar. Así que si crees que ya sabes todo sobre Chente, mejor quédate, porque esta versión te va a sorprender. Antes de seguir, te hago una invitación muy especial. Si todavía no estás suscrito, dale clic al botoncito porque eso nos impulsa a seguir creando contenido con más corazón y detalle. Y de paso, activa la campanita para que no se te pase ningún video. ¿Listos? Agarra tu bebida favorita, acomódate bien y prepárate para una historia que te va a tocar el alma. Vicente Fernández vino al mundo el 17 de febrero del año 1940, en un barrio sencillo conocido como Huentitán el Alto, en Guadalajara, Jalisco. Su papá, don Ramón Fernández, se dedicaba al campo, mientras que su mamá, doña Paula Gómez, se encargaba del hogar. Desde sus primeros años, la pobreza fue una compañera constante, y eso hizo que Vicente tuviera que buscarse la vida desde muy niño. Se cuenta que llegó a pintar fachadas, lustrar calzado y hasta ayudaba ordeñando vacas. Cualquier oficio era bienvenido si servía para aportar algo a la casa. Y aunque su vida era austera, su corazón ya estaba lleno de melodías. Desde pequeño se sintió profundamente atraído por la música tradicional mexicana, al grado de quedarse embobado cada vez que sonaba una ranchera. Dicen que desde los 5 años quedaba hipnotizado frente a la pantalla viendo a Pedro Infante, su ídolo máximo. Le decía a su mamá que algún día él también estaría en una película y que lo escucharían cantar por todos lados. Su padre, aunque no nadaba en riqueza, le compró una guitarra que se convirtió en su tesoro más preciado. Con ese instrumento, Vicente comenzó a darle forma a su sueño. Y así, a punta de esfuerzo, carisma y mucha voz, fue abriéndose camino. Ya entrada su juventud, no dudó ni un instante en perseguir su anhelo. Participó en concursos, tocó en bares y cantinas, y poco a poco empezó a llamar la atención. Fue en los años 70 cuando su carrera despegó de verdad, lanzando discos que hoy en día son considerados tesoros del folclore nacional. Cada álbum que sacaba era un éxito, como si tuviera el toque de oro. Producciones como Arriba Huentitán, El Hijo del Pueblo o Para Recordar, no solo arrasaron en ventas, sino que lo consagraron como el gran referente del género ranchero. La gente lo escuchaba, lo coreaba y lo sentía como suyo. No había fiesta sin sus canciones. Su interpretación de Volver, Volver se convirtió en un himno, y temas como Que te vaya bonito, Las llaves de mi alma o El Arracadas se volvieron indispensables. Con esa manera de cantar que parecía surgirle desde lo más profundo del alma, Vicente no solo siguió el ejemplo de grandes como Jorge Negrete, Pedro Infante o Javier Solís, sino que construyó su propio legado. Ya en los años 80, no solo se mantenía en la cima, sino que seguía rompiendo barreras. Cruzó países, mares y montañas, llevando su música por toda Latinoamérica. Fue en Colombia donde encontró una conexión especial. El público lo abrazó como uno de los suyos, y él, emocionado, les devolvía cada aplauso con canciones llenas de entrega. En 1983 lanzó el álbum 15 Grandes con el número 1, que superó el 1.000.000 de copias vendidas, demostrando que su arte no necesitaba traducciones. Pero la cosa no quedó ahí. En 1984 hizo historia con un concierto monumental en la Plaza de Toros, México, un 15 de septiembre inolvidable. Fue una noche mágica donde miles de voces se unieron a la suya para celebrar el Día de la Independencia al ritmo de la música mexicana más pura. Más de 54,000 personas se reunieron esa noche. Y aunque el aguacero cayó como si el cielo también estuviera soltando lágrimas de emoción, don Vicente no se echó para atrás. Todo lo contrario. Bajo la tormenta,
pero con más entereza que nunca, soltó la frase que se volvió eterna. Mientras ustedes no paren de aplaudir, su Chente no dejará de cantar. Con eso, dejó grabado su lugar como el indiscutible monarca de la música ranchera. Los amores escondidos de Vicente Fernández. Aventuras, controversias y verdades reveladas. Ahora sí, sujétese bien porque si usted creía que Vicente solo conquistaba con su voz y su imponente porte de charro, espérese a escuchar las historias que se cocinaban tras bambalinas. Porque cuando se trata de mujeres y tradiciones, resulta que el buen Chente no solo enamoraba sobre el escenario, también se aventó unos romances que parecían sacados de novela, amantes en secreto, escándalos que cimbraron a más de uno, declaraciones que nadie anticipaba y hasta una prueba de paternidad que desató todo un torbellino. En este relato bien jugoso, con sabor a revista de espectáculos, vamos a desgranar las aventuras amorosas más sonadas de nuestro ídolo ranchero. Desde su vínculo con Patricia Rivera hasta las andanzas con Moro y Orebe, sin pasar por alto otros posibles amoríos que, aunque nunca fueron confirmados, se rumoraron más que los chismes en la peluquería del barrio. Aquí te vamos a contar todo sin dejar nada en el tintero. Amores de telenovela, billetes para callar bocas, declaraciones que estremecieron a la familia Fernández y la postura firme de doña Cuquita, quien se mantuvo como una auténtica dama de campo, aguantando todo con dignidad. ¿Y cómo enfrentó los deslices de su marido? Pues con la misma entereza con la que se enfrentan las tormentas en el rancho. Así que acomódate, abre tu botana preferida y prepárate, porque este chisme viene más bueno que un jaripeo en día festivo. Dicen que lo que se sabe no se cuestiona, mijo. Vicente fue claro con los medios y dijo, sí, hubo algo, y hasta ahí. Patricia Rivera, un idilio de película y el escándalo del supuesto hijo. Como diría mi abuela, no todo lo que brilla es oro. Y la historia entre Vicente Fernández y Patricia Rivera empezó como cuento romántico, pero terminó como trama de drama. Corría el año 1978, cuando el charro de Huentitán, en la cima de su popularidad y con un matrimonio sólido junto a doña Cuquita, conoció a la joven actriz durante la filmación de la cinta El Arracadas. Y bueno, lo que ocurrió detrás de cámaras fue pura candela. La chispa era evidente y su química traspasó la pantalla. Ambos se entregaron a un romance encendido, de esos que con solo verlos, uno sabía que ahí había fuego. Patricia, que en aquel entonces era una de las actrices más prometedoras y atractivas del medio, vivió un prolongado amorío con Chente. De hecho, entre rumores y versiones, se dice que en 1987 nació un niño, Rodrigo, a quien Patricia aseguró que era hijo del cantante. Durante años, Vicente cargó con la idea de tener un hijo no reconocido, producto de esa relación clandestina. Una historia con más secretos que telenovela de horario estelar. Pero como todo en esta vida, la verdad tarde o temprano sale a la luz. En 1998, una prueba de ADN determinó que Rodrigo no era descendiente biológico del cantante. Rodrigo Fernández ha manifestado que jamás emitirá una palabra negativa sobre Vicente. Él sostiene que Vicente negó la paternidad para no herir a su esposa, pero que el niño sí era suyo. Así como lo escucha, el escándalo fue de tal magnitud que se volvió tema de conversación incluso en la fila de las tortillas. Algunos aseguran que Chente sabía la verdad, pero prefirió proteger a su familia. Dicen que ese revuelo fue tan fuerte que su vínculo con Patricia se derrumbó como barco de papel en medio del temporal. Y para colmo, cuando Rodrigo creció y ya era mayor de edad, decidió iniciar un proceso legal en busca de que Vicente lo reconociera oficialmente como su hijo. Rodrigo interpuso una demanda, pero siendo joven, no tenía la experiencia ni el colmillo para enfrentarse al peso legal y mediático del ídolo. Y Vicente, por su parte, ya estaba harto del asunto. Cuando los enredos salieron a flote, Vicente sacó el talonario como quien desenvaina una espada lista para la batalla. Se comenta que soltó una buena lana para darle fin al escándalo. Según relató Moro y Orebe,
Otra que también compartió momentos con el charro y de quien en breve hablaremos, Chente desembolsó cerca de $4 millones con la intención de que Patricia y Rodrigo se esfumaran como aguinaldo en enero, todo con el propósito de evitar que le congelaran su hacienda y que la polémica siguiera acaparando titulares en la prensa. La gente lo criticó duramente por no aceptar a Rodrigo como descendiente legítimo. En vez de enfrentar el asunto de frente, optó por arreglarlo con billetes, y así, a punta de fajos de dinero, Vicente Fernández cerró uno de los capítulos más oscuros de su historial sentimental. Pero créeme, esto apenas es la antesala. Pleitos, misterios y confesiones que escalan de intensidad. Como en toda buena telenovela mexicana, donde nunca falta la lágrima, el beso escondido y el golpe inesperado, aquí también hubo versiones encontradas que avivaron la hoguera. Era un verdadero rompecorazones, arrasando por donde pasaba. No te lo pierdas, que lo que viene está para no pestañear. Véame directo a los ojos y sabrá que va en serio. La vedette Lin May, sí. La misma reina de los brillos y las plumas, quien era gran amiga de Patricia, salió a declarar que Vicente no solo aflojó lana, sino una verdadera fortuna con tal de que Rivera se quedara calladita. Según la misma Lin, ella presenció cómo Chente enviaba a Rodrigo obsequios que parecían sacados de catálogo de millonarios, y para ponerle más sabor al caldo, confesó que fue ella quien los presentó. ¿Pa' qué le cuento más? Yo creo que cuando uno mete la pata debe tener el valor de pedir disculpas. Patricia no está escondida, simplemente se fue a vivir tranquila con su billete y su hijo, quien, según ella, está muy bien acomodado. Pero el chismerío no paró ahí. Lin también reveló que en una ocasión, su entonces esposo los descubrió dándose un beso furtivo y que Vicente y el fulano se trenzaron a moquetazos, como escena sacada de un clásico de acción ochentero. Sombreros al aire, empujones y hasta mentadas de madre. Tremendo espectáculo de película. Mientras en México todo ardía como fogata en noche fría, doña Cuquita Abarca, la esposa de Vicente desde 1963, guardó un silencio de piedra. Pero como dicen en mi rancho, que no hable no significa que no sepa. Se supo que Cuquita estaba al tanto del desorden y que incluso fue ella quien habría exigido que Vicente se sometiera a una prueba de ADN para destapar de una vez la verdad. Al final, Patricia Rivera desapareció del foco mediático con un sabor más agrio que dulce. Su historia con Vicente la puso en el ojo del huracán, sí, pero también la dejó marcada por una de las desilusiones más fuertes del espectáculo mexicano. Una historia que mezcla amor, fama, secretos y millones de dólares, digna de un guión escrito por Juan Osorio. Y esto no termina aquí. Porque antes de que Patricia llegara a su vida, Vicente ya había vivido un apasionado romance clandestino. Y qué amorío, señoras y señores. La afortunada, o valiente, fue nada menos que Merle Uribe, la despampanante vedette y actriz que allá por finales de los 70 traía a medio país alborotado. Confirmó sin rodeos que sí hubo algo entre ellos. Todo se inició durante la filmación de Picardía Mexicana 2, donde el coqueteo entre Merle y Chente no tardó ni 3 notas en encenderse. Aunque Vicente ya tenía a Cuquita y 3 hijos en casa, eso no impidió que comenzara una relación intermitente con Merle, un amorío que se extendió por 7 años. Donde pisa una fiera, no borra huella ninguna. ¿La contrató para tenerla cerca o para ver si daba la talla como cantante? Pues quién sabe. Lo cierto es que fueron 7 años llenos de miradas cómplices, besos robados y promesas susurradas detrás del escenario. Se rumora que en los palenques y presentaciones, Chente le dedicaba las canciones al oído y que cuando cantaba Las llaves de mi alma, la verdadera destinataria era Merle, no el público. Y para acabar de enredar el asunto, la propia Merle aseguró que entre ellos había un pacto emocional muy profundo. Y claro que te sigo contando, porque esto se sigue poniendo más bueno que novela de horario estelar. Resulta que Merle Uribe
no solo fue una más en la lista del ídolo de Huentitán, sino que realmente ocupó un lugar importante en su vida, al grado de tenerlo comiendo de su mano por casi una década. En los camerinos, en los hoteles y hasta en los ranchos donde se hospedaban, la química entre ambos era tan evidente que el equipo de producción ya ni se molestaba en disimular. Merle, con esa personalidad arrolladora y figura de impacto, lo tenía completamente hechizado. Y aunque ella también sabía que Vicente tenía una familia, no pudo evitar caer en el torbellino de emociones que él desataba. Según confesiones posteriores, muchas veces le pidió que dejaran todo por amor, pero Vicente siempre encontraba un pretexto para quedarse con Cuquita. «Es la madre de mis hijos», le decía, pero volvía una y otra vez a los brazos de Merle como si con ella encontrara un respiro a su doble vida. Los años pasaron y ese amor a escondidas fue perdiendo fuerza. Merle, cansada de esperar promesas incumplidas, decidió cortar por lo sano. Aunque lo quería, se dio cuenta de que para él, ella solo era un capítulo alterno en una historia donde Cuquita siempre sería la protagonista. Así, con el corazón hecho trizas y un sinfín de recuerdos guardados, Merle se retiró en silencio, mientras Vicente seguía brillando en los escenarios como si nada hubiera pasado. Pero no se equivoquen, porque aunque Merle se fue con discreción, su historia jamás quedó en el olvido. Años más tarde, cuando se le preguntaba por Vicente, su rostro se iluminaba y solo decía: «Fue algo muy bonito, pero también muy doloroso. No me arrepiento, aunque sí me marcó». Y si pensaban que ya era demasiado escándalo para una sola vida, agárrense, porque todavía falta más tela de dónde cortar. Otra que también dio de qué hablar fue la actriz y cantante Manoella Torres, quien durante una entrevista dejó entrever que Vicente también intentó acercarse a ella con fines no precisamente profesionales. Según sus palabras, él era encantador, caballeroso y sabía cómo envolver a las mujeres. Aunque no confirmó que hubiera algo entre ellos, sí dejó flotando la duda con una sonrisa pícara y un «mejor no digo nada porque luego se enojan». Y así era Vicente, un hombre lleno de carisma, con una voz que enamoraba y una mirada que derretía, pero también un ser humano con defectos, contradicciones y una vida sentimental tan intensa como su carrera artística. Detrás del traje de charro, del micrófono y de las luces, existía un hombre que amó, que se equivocó, que mintió, pero también que fue amado profundamente por muchas. Cuquita, por su parte, siempre mantuvo la compostura. Mujer de temple, discreta y protectora de su hogar, supo cómo jugar sus cartas para mantener a flote su matrimonio. Y aunque muchas veces fue criticada por quedarse al lado de un hombre infiel, lo cierto es que su presencia fue clave para que Vicente no terminara por perderlo todo. Ella fue el ancla en medio de tantas tormentas, la que cuidó el legado familiar mientras él lidiaba con sus demonios personales. Patricia Rivera, en cambio, quedó atrapada en medio de un fuego cruzado. Aunque se le ha juzgado mucho, pocos saben lo que realmente vivió. En algún momento creyó que Vicente dejaría todo por ella, pero la realidad fue otra. Con el paso del tiempo, decidió alejarse del medio, criar a su hijo y vivir en paz. Muchos dicen que vive cómodamente gracias al acuerdo millonario que Vicente firmó para mantenerla en silencio, pero otros aseguran que aún guarda rencor por la forma en que todo se desarrolló. Y así, entre romances ocultos, acuerdos en la sombra y secretos a voces, se tejió la historia de Vicente Fernández fuera de los escenarios. Porque mientras el público coreaba sus canciones y lo aplaudía en cada presentación, detrás del telón se libraban batallas de amor, traición y poder que muy pocos conocían. Lealtad entre infieles. Según ella, eran exclusivos, aunque Vicente ya tenía anillo en el dedo desde hacía rato. ¿Qué cosa? Cuando un reportero quiso señalarle el tema de la deslealtad, Merle respondió con una joya que quedó para la historia. El comprometido era él, no yo. «Tómala», como dirían por ahí, qué manera de contestar.
Siempre educada pero más lista que el hambre, Merle incluso llegó a coincidir con doña Cuquita en un palenque a inicios de los años 80. «Vamos a Zacatecas, es un recinto grande», le dijeron, y ella aceptó. Eso sí, no fue como pareja formal,